importación. Las cuotas de importación son interesantes porque es también una manera de restringir las importaciones. Con el arancel lo que hacemos es imponer un impuesto sobre el precio del producto, de manera que reduzcamos las importaciones. Pero lo que podemos hacer también es decir, bueno, pues ahora solamente se pueden importar X unidades del bien por año, ¿vale? Estamos limitando esas importaciones. Evidentemente esa cantidad X tiene que ser menor de la cantidad que estaríamos importando si no hubiera ninguna restricción, si hubiera libre comercio. Bueno, pues aquí tenemos dos maneras de gestionarlas. Una cuota abierta o global, se establece una cuota sin señalar de dónde deben provenir los bienes o quién puede importarlos, o se pueden imponer licencias de importación, se establece quién y cuándo puede importarlos. Por ejemplo, yo puedo decir como gobierno, bueno, pues solamente se pueden introducir X unidades del bien y ya está, no establezco nada más. O puede decir, bueno, yo voy a dar unas licencias a una serie de importadores de mi país o del país extranjero, ¿vale? Si yo se las doy, si esas licencias de importación se las doy a los agentes o a los importadores de mi país, yo lo que estoy garantizándome es que esas rentas de la cuota, que las vamos a ver en un segundo, se quedan en mi país. Si yo, sin embargo, digo, bueno, las licencias de importación se las voy a dar al país que exporta, que sean ellos, que sea el gobierno del país que exporta el que las gestione. Bueno, realmente lo que estoy haciendo es dándoles a los extranjeros, al país extranjero, la potestad de dar esas cuotas a la importación, ¿vale? Vamos a ver exactamente qué son esas cuotas a la importación. Muy bien, supongamos que tenemos el mercado interno, ¿vale? Un precio de equilibrio en libre comercio que está por debajo del equilibrio y por tanto nos genera unas importaciones que tenemos aquí, ¿vale? Supongamos que si esto lo llevamos al mercado internacional, donde estamos representando la curva de demanda de importaciones, bueno, pues esto nos da que estamos importando QM. QM es exactamente esta distancia. Bien. Como hemos dicho antes, las cuotas a la importación implican que, como tenemos aquí, se pone un máximo a las cantidades que se van a importar. ¿Quién gestiona la cuota o no? Lo vamos a discutir después. Supongamos que decimos que ahora solamente se pueden importar estas cantidades del producto, ¿vale? Por tanto, ponemos aquí un máximo. Si este es el máximo, estamos restringiendo esa cantidad que podemos importar. Básicamente lo que estamos haciendo es generando un incremento en el precio. ¿Por qué? Porque nos gustaría estar importando más, hay un exceso de demanda sobre oferta y eso genera un incremento de precios. Muy bien. APN. Perfecto. Fijaros que hasta ahora esto parece que es similar a un arancel. Es decir, al final lo que hacemos es incrementar los precios. Sí y no. Porque con el arancel decíamos que el ingreso arancelario se lo quedaba Hacienda de nuestro país, ¿vale? El gobierno de nuestro país. Ahora aquí vamos a generar unos ingresos de esta cuota, que es este rectángulo que tenemos aquí, y depende de quien tenga las licencias para poder importar esta cantidad, va a generar un mayor o un menor bienestar en nuestro país o en el país extranjero. Bueno, ahora lo que hacemos es, muy bien, bueno, pues tenemos que este es el precio y por tanto esto es lo máximo que podemos importar. Esta es la pérdida en el excedente del consumidor. Esta es la ganancia en el excedente del productor. Esto es igual que en el vídeo anterior. Y aquí tenemos una renta de la cuota, ¿vale? O un ingreso de la cuota. Bueno, pues esto es igual que el arancel. Con la única diferencia es que, de nuevo, con el arancel yo sé que eso se lo queda a mi gobierno. Con la cuota depende de quién tenga la potestad de importar ese producto. Muy bien, pues lo que tenemos aquí, esta es la renta de la cuota.
Y lo que va a ocurrir es que si de nuevo yo se la doy, yo soy el gobierno de mi país y esas licencias se las doy a empresas de mi país, yo sé que esa cuota se queda aquí. Si yo, por ejemplo, se las estoy vendiendo a alguien, bueno, pues a lo mejor pues depende del precio. Si mi gobierno se las está vendiendo a empresas nacionales o extranjeras, estamos repartiendo el pastel, dependiendo del precio, perdón, dependiendo de cuál sea la renta de la cuota y cuál sea el precio de las licencias, ¿vale? Muy bien, ¿cuáles son los efectos de la cuota? Como tenéis aquí, los precios nacionales aumentan y aparecen las rentas de la cuota, que es la recaudación, sería similar a la recaudación en el caso del arancel. Y estas rentas de la cuota las perciben aquellas empresas que tienen la licencia de importar, ¿vale? Aquí tenéis importante, cuando los derechos de venta son asignados a los gobiernos de los países exportadores, el coste de la cuota es mayor que el del arancel equivalente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, lo que comentaba antes. Si yo le doy las licencias o las vendo a empresas de mi país, yo estoy diciendo que o soy yo, el gobierno, el que se queda con la renta de la cuota vendiéndola, o me reparto el pastel de la cuota con las empresas, o si simplemente se las estoy regalando a empresas de mi país, yo sé que esa renta de la cuota se queda en mi país. Pero claro, si yo digo, uy, no, pero no lo tengo claro, no sé qué hacer, quiero quedar bien con el país extranjero, yo digo, bueno, pues país extranjero, gestione usted las licencias. Bueno, pues evidentemente, por eso dice ahí que el coste de la cuota es mayor que el del arancel equivalente, porque con el arancel yo me quedo, el país que impone el arancel se queda el ingreso arancelario, pero si yo doy las licencias al país extranjero, lo que estoy haciendo es que la renta de la cuota se la estoy regalando al país extranjero, ¿vale? Y aquí dice, relacionado con esto tenemos las restricciones voluntarias a la exportación. Bueno, ¿qué es una restricción voluntaria a la exportación? Básicamente, imaginaros que en vez de imponer una licencia o una cuota o un arancel, lo que hacemos es que negociamos con el país extranjero que sean ellos los que voluntariamente nos exporten menos. ¿Cuál es la ganancia entonces para el país extranjero? Yo, como país importador, lo que quiero es que me mande menos productos para incrementar el precio interior de este producto y así proteger a mis productores. Si yo delego en el país extranjero, esto es lo mismo que darles las licencias de la importación al país extranjero. ¿Por qué por qué el país extranjero puede aceptar estas restricciones voluntarias a la exportación? Uno, por las licencias. Es decir, estamos diciéndole al país extranjero que sea él el que gestione esas licencias. Ellos mismos son los que van a imponer las restricciones. Y dos, como sabéis, el mundo es mucho más complicado que todos estos modelos de comercio internacional. Existen relaciones diplomáticas. Imaginaros que yo le digo al país extranjero, tienes dos opciones. Te pongo un arancel a tus productos y me quedo yo las rentas del arancel, o impones tú unas rentas voluntarias a la exportación a mi país, tú las gestionas y tú te quedas con las rentas, ¿vale? Entonces, claro, en este sentido, si lo negociamos así, lo más probable es que el país extranjero acepte imponerse a sí mismo restricciones voluntarias a la exportación a nuestro país. Muy bien, aquí tenéis un poco todo el bla bla bla. Muy bien.